cuando vino el Señor Jesucristo, tenemos que tener en cuenta una cosa genial, y es que al cierre, ¿cierto? Hubo designación de los apóstoles, y al cierre de Hechos 28 pasan cosas que se mueven no solamente en los cielos, sino se mueven también en la tierra y se mueven en las huestes espirituales. Pedro, como bien lo pudimos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, fue a los judíos. Pablo fue a los gentiles y Juan fue al mundo. Es decir, que si nosotros nos paramos en la línea de tiempo, cuando cae Jerusalén, que es invadida por Roma, ¿te acuerdas que se quema? Que cae Hechos 28, comienzan a parar, comienzan a mover una serie de sucesos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y dentro de ese lapso de tiempo, ¿cierto? Dios revela palabra. Es decir, que Dios le revela a Pablo las epístolas que conocemos después de Hechos 28 y le revela a Juan el Apocalipsis, ¿sí? Y Pedro ya no está. O sea, Pedro fue hasta un punto que fue a los judíos, que fue, hay un cruce. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta son las señales de los tiempos. En ese tiempo también hubo señales. Es decir, que hubo un cambio de administración y hubo un suceso que completa el plan de salvación de Dios. Hasta el momento la palabra conocida se cierra en Apocalipsis, pero no sabemos si en el milenio o en ese tramo de Apocalipsis vaya a haber otra palabra revelada. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si Israel hubiera aceptado al Señor Jesucristo, de aquí para arriba no habría nada. Y eso es una cosa que quiero que lo consideremos. O sea, ahí se hubiera cerrado todo. Pero resulta que no pasó así. No pasó así. Pasaron dos cosas importantes en ese tiempo. Una, la revelación de Apocalipsis. Dos, las epístolas a la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, el as bajo la manga. Y eso es fantástico, porque yo me pongo consideremos esto. O sea, segurísimamente en la presencia de Dios, segurísimamente estaba contemplado, así como las cosas que vienen y así como las cosas que no están. Entonces, esto lo quiero poner de inicio para que nosotros consideremos y aterricemos en medio de qué estamos, ¿sí? Estamos en medio de lo más grande revelado hasta el momento. Y ese conocimiento y esa sabiduría nos la ha dado Dios porque se le dio la gana de dárnosla a nosotros en este tiempo, en este momento, aquí y ahora, en este momento. Es increíble, es extremadamente grande, grande. Entonces es una cosa que me hizo ver y decir, espérate, o sea, nosotros tenemos un conocimiento ahora que es la crema innata hasta el momento de lo que Dios ha revelado. Y es fantástica, es demasiado alta y grande. Entonces, otra cosa que me gusta de lo que está pasando en el mundo ahora, o en esta administración de la gracia, es que paralelo van las tres esferas de bendición. Es decir, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, va paralelo al mundo, a esta esfera, ¿cierto?
Paralelo está Israel con la Jerusalén celestial y paralelo está el tercer cielo, la tercera esfera de bendición. Entonces es multifacético, o sea, lo que podemos ver es que Dios con cada una de estas esferas tiene sus hijos o tiene sus santos, ¿cierto? Es multiforme, no es una sola cosa, pero nosotros en este momento tenemos la más alta, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y porque así lo creemos. Entonces, esa es la introducción que quiero que tengamos muy en cuenta para hoy, porque hoy vamos a tocar un tema que se llama En los lugares celestiales. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que este es un tema que ya Liliana lo expuso en la clase pasada, dice en los lugares celestiales en Cristo, ¿cierto? En Cristo. Estas bendiciones espirituales se vinculan con una esfera en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá ya estamos revisando en dónde es que van a ser estas bendiciones que son en los lugares celestiales. Quiero que tengamos muy en cuenta lo que acabé de decirles, que esto fue increíblemente, o sea, es una cosa, el as bajo la manga de Dios revelado a Pablo después de Hechos 28. Entonces, es como la carta que le juega Dios también al adversario, ¿no? Es como que yo creo que ni el diablo se lo imaginaba. Entonces es algo grandioso, grandioso. Hay una cosa interesantísima en esto y es que la palabra lugares independiente y la palabra celestiales o celestial aparecen en diferentes partes en la escritura, pero en la composición solamente aparece 4 veces en el libro de Efesios en toda la escritura. Es en el único lugar de la palabra donde aparecen estos lugares celestiales. Es en el único lugar es en Efesios. Por eso decimos que es una tercera esfera de bendición única para un cuerpo único y unas personas escogidas desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, buenas noches, Ana, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es el primer uso de esta palabra, lugares celestiales en su composición, ¿sí? Efesios 1:20 nos dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con él, acá hay otra característica que es para nosotros, que está escrito en este único versículo de la palabra de Dios, imagínense ustedes, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Y acá hay una cosa genial, porque resulta que nosotros vamos a ser manifestados en gloria, ¿sí? Pero Él nos resucitó para poder ser manifestados en gloria en su tiempo, ¿verdad? Y poder estar, o estamos ya, en esos lugares celestiales. Y eso es algo también que tenemos que considerar. Nosotros ya estamos en los lugares celestiales. Espiritualmente tenemos a Cristo en nosotros y tenemos una identidad que nos va a ser quitada de nosotros. Es decir, yo voy a seguir siendo Sara Cuervo con una personalidad, una identidad, pero tengo a Cristo en mí. Y
ya estoy en los lugares celestiales. O sea, yo ya estoy en los lugares celestiales, porque es donde está sentado Cristo a la diestra. Entonces es como si nosotros tuviéramos de alguna manera una vida paralela, es decir, una que está acá sobre esta tierra, pero otra que ya está arriba y que es gloriosa y que se muestra a las huestes espirituales de maldad y que energiza el cuerpo de Cristo, porque el espíritu es energía, ¿sí? Que sostiene, por eso es que la palabra dice que somos la luz del mundo, porque sostenemos las tinieblas, o sea, sostenemos, es decir, nos alumbramos en este mundo de tinieblas. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, lo que estaba diciéndoles, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados en los lugares celestiales. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a desmenuzar cada uno de estos versículos para que veamos la grandeza que hay, digamos, referente a los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, en este momento, la multiforme sabiduría de Dios, en este momento, o sea, hoy estamos a, ¿qué fecha soy, Ana? Estamos en febrero del 2024, pero no sé qué día soy, la verdad. 6 de febrero, 6 de Gracias. febrero. 6 de febrero. A unos cuantos días de mi cumpleaños. De mis 50 años. Aquí estamos adelantados en el tiempo, aquí estamos a 7. Ah, bueno, gracias. Imagínense ustedes hoy, 7 de febrero del año 2024, en este momento la multiforme sabiduría de Dios está dándose a conocer por medio del cuerpo de Cristo, que es energía, que es espíritu, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, es aquí y ahora. Recordemos que el tiempo solamente está designado para este plano, porque Dios lo contiene todo y el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Entonces es genial pensarlo desde este punto de vista, de que nosotros ya estamos en los lugares celestiales, ya está. O sea, no tenemos que esperarlo, ya está. Una cosa es que no lo podamos ver todo, ¿verdad? Porque la misma escritura nos dice que vemos, ¿cómo es que dice Juan? Ese versículo, Vemos por espejo. vemos por espejo. Y por la fe. Y por la fe. Sí, vemos entonces, por espejo oscuro, o sea, no es un espejo, no es nítido, vemos por un espejo. Exacto. Entonces, como bien lo dice Hebreos, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que esperamos, o sea, ya está, es certero, es verdadero, ¿verdad? Y la convicción de lo que no estoy viendo, pero lo que no veo no quiere decir que no exista. Entonces, es una cosa que tenemos que considerar. Este estudio es para que lo comamos, es decir, para que lo rumiemos en la cabeza todo el tiempo, para poder ver la grandeza. Pueda que lo repitamos, pero no es repetir, es considerarlo, pararse un momento y decir, wow, ¿qué es esta grandes cosas, esta verdad absoluta que Dios nos está dando en este tiempo? Hay muchas cosas que pueden ser celestiales en origen y en carácter, pero que no se disfrutan en los celestiales. Tengan en cuenta esto. Y este es el punto, este es el aspecto en el cual es absolutamente único. Único. Porque en lo celestial, en origen y en carácter, hay otras cosas, como por ejemplo la Jerusalén celestial, ¿sí? Y deben haber otras cosas. Pero ahí es donde radica el punto. Nosotros vamos a descubrir a través de esta enseñanza que estamos por encima, ¿sí? Por encima.
Es lo que vamos a ir viendo. Y yo sé, ha sido un tema tratado toda la vida desde que conocí, bueno, no toda la vida, pero sí desde que conocemos la palabra y más en estos últimos 10 años que se nos ha abierto un espectro muy grande de la sabiduría de Dios a nosotros, a través de Charles Welch, a través de Stuart Allen, a través de Bullinger, ¿verdad? Que nos hemos adentrado en la sabiduría de Dios y Él nos ha permitido ver esa grandeza. Pero por eso es importante, cuando ahorita viendo este estudio, lo mejor o lo que debe hacer uno es considerarlo. Es decir, pensarlo y repensarlo. Y ubicarse en el lugar para poder ver su grandeza. La pregunta es, cuando la palabra nos habla en los lugares celestiales, ¿dónde es y en qué lugar es? ¿Qué lugar es? ¿Sí? La palabra hou, griega, es un adverbio de lugar y se usa de una manera elíptica, o sea, redonda, completa, en vez de la plena expresión eb hau topu, ¿sí? O en aquel lugar, ¿sí? En Colosenses 3:1 leemos, procurad las cosas que son de arriba, o más bien las cosas que están encima, ¿sí? Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Ahora veremos que los lugares celestiales es sinónimo con donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y esto además se asocia con la palabra ano, que es encima, que también se conecta directamente con estos lugares celestiales. ¿Vale? Entonces, a ver, este pasaje único de Colosenses 3:1 establece que Cristo se representa como estando en un o en algún lugar, Y si de Él se dice que está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, en Efesios, pues quiere decir que su lugar o donde es ese lugar es en los lugares celestiales por encima de todo. Entonces es como ir aterrizando un poco estas palabras, estas cosas que nos está mostrando la Escritura y que Dios de alguna manera quiere que consideremos, Efesios 1 nos dice, Efesios 1 del 20 al 22 nos dice, la cual operó en Cristo, estamos hablando de Dios, ¿no? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? La palabra dice, quien habiendo sido resucitado de los muertos se sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esta esfera, ¿sí? De exaltadísima gloria, imagínense ustedes lo grande que es, se dice que está por encima de todo principado y potestad, ¿sí? Por encima. Entonces, la simple conexión ano es suficiente para llevarnos a donde Cristo se sienta a la diestra de Dios por encima de todo, por encima de todo. Esta parte que dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, ¿cierto? Esta palabra principado y autoridad se refiere a ángeles o fuerzas espirituales en la jerarquía espiritual, en la jerarquía celestial. Es decir, principado y autoridad, ¿cierto? Sobre todo principado y autoridad. Es decir, que Él está por encima
de ángeles y toda fuerza espiritual, buena o mala. Importante. Y que tiene poder y jurisdicción. Poder y señorío se refieren a aquellos que tienen el poder judicial y decisiones políticas. En resumen, el versículo dice que Jesucristo tiene autoridad y poder sobre todo lo que existe, tanto en el mundo invisible como en el visible. Y a mí me encanta esta parte cuando consideramos a veces con amparo las cosas y el alcance del mal o el alcance del adversario, Satanás y todas sus huestes. Pues resulta que Dios contiene todo. Es decir, que Él no puede ir más allá de donde puede ir, de donde puede operar. Él sabe el final que le espera, porque Dios lo contiene absolutamente todo. ¿Sí? Entonces esto es magnífico pensarlo cuando nosotros tenemos alguna situación muy tremenda, situaciones muy al borde de miedos, de lo que sea, siempre tenemos que pensar que Él no tiene poder en nosotros y que tiene un límite, ¿sí? Porque Dios lo contiene absolutamente todo. Entonces es magnífico pensarlo desde este punto de vista, porque el Señor Jesucristo, que es la más excelsa gloria, está en la más excelsa gloria, está por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Nosotros y la Escritura nos muestran las huestes de maldad no tan profundo, no nos lo muestran en todo su esplendor, y nosotros no tenemos ni idea de las cosas que operan también en el universo, en este universo caído, no lo sabemos. Y el hombre habla de todo, habla de seres grises, habla de ovnis, de parásitos espirituales, habla de miles de cosas. Hay mucha información y muchas cosas de todos los matices, y todas esas cosas sabemos que son cosas adversarias a Dios. Y no tenemos ni idea lo que comienza a suceder y cómo se alimentan todas estas fuerzas, más allá de lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Entonces, pero lo lindo de todo esto es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. La palabra dice que en Efesios 4:10 dice, aquel que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Me encanta este versículo, me encanta. Me encanta empezando porque dice todos los cielos. Todos los cielos. O sea, nos hemos puesto a imaginar qué significa eso. ¿Cuántas capas de cielo más hay? ¿Cuántas hay que no conocemos? Pero lo lindo es que dice todos. Todos quiere decir todas las capas de cielo que hayan de aquí para arriba en este universo, conocido, el desconocido y el más allá. Cuando dice la Escritura, Él ascendió, es la palabra anabaino, que literalmente significa subir, o más específicamente escalar, tal como sería a una montaña, como escalar, ¿sí? Que hay una referencia en Mateo 5:1. La ascensión, descansa ya, se pone, esta ascensión, este escalamiento, se pone en contraste con un descenso, que es catabaino, ¿sí? Descenso. Esto primeramente significa, catabaino, descender, tal como desciende la lluvia, o sea, hacia abajo. Hay una referencia en Mateo 7:25. O cuando alguien desciende de un monte, ¿cierto? Entonces dice, aquel que descendió o bajó es el mismo que asciende por encima de todas las capas conocidas y desconocidas llamados cielos. Y esto que nos quede absolutamente claro, no hay poder de duda de que estamos en la cúspide
O sea, no hay más arriba de. No hay más arriba de. Imagínense dónde estamos nosotros. Hagamos de cuenta que es una cebolla redonda. Imagínense una cebolla redonda, tiene diferentes capas. Y si esas capas fueran los cielos, estamos en la última capa. Es sobre todos los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Cierto? Porque dice, las partes más bajas, que es catoteros, ¿cierto? El Efesios 4 nos dice que su descenso fue hasta las partes más bajas, que es catoteros, y que su ascenso fue hasta lo más alto de los cielos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para llenar todas las cosas desde la más alta posición concebida en gloria. ¿Sí? Increíble, eso me encanta, porque tiene un propósito. O sea, ese bajar hasta lo más bajo y subir hasta lo más alto es porque llena absolutamente todas las cosas desde la máxima posición concebida en gloria. Imagínense que nosotros estamos allá, pueden creerlo. Dios mío. Entonces, espérate, voy a mover esta ventana. De Cristo se dice estar en el cielo. Eso nos dice Hebreo 9:24. En la misma epístola dice que Él atravesó los cielos, ¿cierto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cierto? Dice, está en el cielo y Él atravesó los cielos. Entonces, el lector de Hebreo o el lector hebreo, ¿cierto? Que en su tiempo estaba familiarizado, por supuesto, con Génesis, no precisaría explicación alguna en esta materia, ¿verdad? El cielo que está a la diestra de Dios es el mismo cielo de Génesis 1:1. Imagínense eso. El cielo que está a la diestra de Dios es el mismo cielo de Génesis 1:1. Los cielos a través de los cuales pasó Cristo y por encima de los cuales ascendió, se denomina el firmamento o expansión en Génesis 1:6. Es decir, esta bóveda celeste. Y seguramente hay más arriba. Yo creería que sí, no lo sabemos. Este posterior cielo se despliega durante las edades y la palabra lo llama como una cortina. Como una cortina, que es esto que estamos viendo, el firmamento, lo oscuro. Y esa cortina oscura, lo que nosotros vemos cuando mandamos la cabeza para arriba, que es oscuro y tiene estrellas y astros y miles de cosas, tiene que desaparecer, ¿sí? Como se enrolla un pergamino, como nos lo dice Apocalipsis, ¿verdad? No, Apocalipsis no. ¿Sí es en Apocalipsis? Amparo, no, eso está en Pedro. ¿O en Apocalipsis? Sí, en Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, el Señor Jesucristo está por encima de este limitado cielo, ¿sí? Y de igual modo está la esfera de bendición adjunta a la iglesia de esta dispensación, ¿sí? Entonces es como para que vayamos analizando y pensando cómo es todo esto tan grande y maravilloso. Espérate, acá. Entonces, ya habiendo, ¿cierto? En Hebreos 14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿sí? Traspasó introduciéndose en los cielos. Esta palabra traspasó es dierchomai, pasó a través, tal como Israel pasó a través del Mar Rojo, lo cruzó,
lo cruzó. O como se dice del camello, que pasa por el ojo de la aguja, o sea, lo traspasó, lo pasa. Una vez más, en Hebreos 7:26, de Cristo se dice haber sido puesto más alto que los cielos, ¿cierto? Entonces, podemos, por tanto, entender que el epi en la compuesta epouranios realmente indica posición y lugar. Cada referencia considerada hasta ahora apunta a un solo hecho, y esto es donde Cristo se sienta, y aquí es donde todas las bendiciones espirituales han de ser disfrutadas. Pero entonces, para mí era como considerar estas cosas, considerarlas, o sea, es considerar que al ladito donde está Cristo sentado en un lugar que está más arriba de todos los cielos, nosotros aquí y ahora ya estamos. Y que Dios con ese cuerpo espiritual grande, maravilloso, atemporal, fuerte, sabio, poderoso, está mostrando toda su sabiduría en este instante a las huestes celestiales. Entonces, digamos que es una cosa que tenemos que considerar muy bien, porque finalmente, cuando nosotros ejercitamos a Cristo, cuando nosotros nos alimentamos de la Escritura, cuando nosotros ejercemos ese poder, cuando nosotros creemos, traemos esa experiencia a este plano, cuando nosotros avivamos el espíritu, realmente es como un fuego. El fuego se apaga o el fuego se agranda. Entonces, imagínense ustedes la responsabilidad que tenemos de también mantener el fuego encendido. Es decir, de que ya no lo está diciendo Dios a través de su escritura, entonces, ¿por qué no hacerlo? Es impresionante porque finalmente cada miembro, me pongo a pensar en cada miembro del cuerpo de Cristo, alumbra en este momento, energiza ese cuerpo en este momento. Entonces es fantástico porque es claro, como nosotros no podemos ver todavía, digamos, no estamos en esa dimensión todavía 100% espiritual, pues por supuesto que no lo podemos ver, pero existe. Entonces es genial, es maravilloso. Y pues hasta acá quería, va esta parte. La otra clase vamos a tomar los 4 versículos donde está esta palabra que se llama los lugares celestiales. Pero considerémoslos, imagínense que nosotros estamos por encima de los planetas, por encima de las estrellas, o sea, eso debe ser una cosa magnífica, que ya estamos en este momento. Ya estamos. Y me encanta cuando la palabra dice que es una cortina, que es una cortina. Es como un velo puesto, una cortina que se va a quitar y se va a enrollar en algún momento y todo va a volver a ser desde el comienzo, ¿cierto? Como Dios lo propuso y lo quiso. Entonces, bueno, hasta aquí este fragmento de este maravilloso libro que estamos trabajando este año, del libro de Efesios. Y bueno, no sé si quiera alguien aportar algo. Amparo, Juan, Sandra, los que quieran aportar. Sí, es genial, es el plan de Dios. Nos quedamos con la boca abierta diciendo qué grande eres, Padre, qué cosa, como no podría dejar de ser. Comenzar a conocer o darse a conocer nuestro Padre, el Creador,
que ha hecho todas estas cosas, que nos deja de boca abierta cuando vemos uno de sus animalitos hacer cualquier cosa, cuando vemos una planta, cuando vemos una mariposa, pues el autor de todo esto que tenemos a nuestro alrededor y que, aunque caído por la introducción del pecado, todavía sigue dando testimonio de sus cosas invisibles, pues me recuerda la palabra de nuestro Señor y Dios Jesucristo a los, creo que fue con Nicodemo, pero él decía, si yo os estoy diciendo las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer a las celestiales? Y es cierto, la leche es para los niños, en el sentido que nuestro Dios no le da a los niños. Es decir, hay versículos en los que podemos recoger cualidades en los niños maravillosas y que son nuestras también. Pero hay otros versículos en los que nos dice esa parte de los niños, yo quiero que vaya a madurez. Y las viandas, la carne espiritual, no es para los niños. Para los niños es la leche espiritual. Y ciertamente se pueden saborear, ¿no? Pedro, escribiendo, como ha explicado Sara, para la circuncisión, para los judíos, que tenían mucha religión, que tenían mucha ceremonia y por tanto sus ojos vendados a lo profundo de nuestro Dios, pues a ellos les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer. Pero Pablo a las iglesias les dice que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados, como que conocen bien lo que proviene de su hombre viejo y lo que proviene de su Cristo. Lo conocen porque se lo ha dado nuestro Dios a conocer, porque conocen las Escrituras y ahí les hace una distinción muy grande entre lo que son los frutos del Espíritu y los